programa, tengáis o no la versión 12 de Accordance. Y debajo de ese PDF hay otro documento del que hablaré luego, dentro de unos momentos, y que solamente van a poder utilizar ahora aquellos que tengan la versión 12 de Accordance. La versión 11 y anteriores no sirve porque esta es una característica totalmente nueva de la que, como digo, hablaré en un momento. Simplemente a modo de orientación tenéis todos en vuestras pantallas un panel de control y Linda en la presentación, ella es la que organiza el evento y en la presentación nos ha dicho que de entrada todos tenemos, excepto quien nos habla, todos tenemos los micrófonos apagados para que no haya sonido de retorno y se me pueda escuchar bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo directamente en el cuadro del chat, escribiendo esa pregunta, o bien de viva voz, y para ello deberá levantar la mano como si estuviéramos en un aula real. Hay un icono en el cuadro, en el panel de control hay un icono de una mano, hay que hacer clic en esa mano si uno quiere intervenir directamente y Linda se encargará de tomar nota y cuando abramos periódicamente un tiempo para las preguntas podréis participar. Sabed que se está grabando este vídeo, este seminario online, por lo tanto, si alguno quiere participar, sepa que también se grabará su voz. En ningún caso aparecerá ninguna imagen, salvo la mía que estáis viendo ahora y que voy a quitar de la pantalla dentro de un momento porque lo realmente importante es centrarnos en el programa. Entonces, podréis ir viendo en mi pantalla, que es la que aparecerá en vuestras pantallas, podréis ir viendo a la vez que voy dando las explicaciones lo que va sucediendo y, como digo, si tenéis cualquier pregunta, cada sección que vayamos tratando, al final voy a parar un momento para que podáis preguntar y en cualquier caso, al finalizar la sesión también habrá otro tiempo, espero que más extenso, para preguntas y respuestas. Habiendo dicho esto, y como hemos empezado con toda puntualidad, sabéis que estamos en usos horarios distintos. Aquí son las 9:05 de la noche, son las 3:05 en Nueva York y aproximadamente, si no recuerdo mal, las 12:05, apenas ha pasado el mediodía, por ejemplo, en Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos. Y entre un horario y otro hay toda una gama que cada uno puede tener en su lugar de residencia. Muchas gracias por esta oportunidad, por vuestra presencia y vamos a comenzar directamente ya con el programa. Voy a cerrar mi cámara para que no moleste y también cerraré mi panel para que podáis ver perfectamente mi escritorio. Como veis, estamos abiertos simplemente un área de trabajo. El área de trabajo es toda esta extensión que ocupa ahora mismo la pantalla y que es donde nosotros vamos a trabajar. Podemos crear distintas áreas de trabajo. Esto ya ha venido siendo así desde hace tiempo en Accordance. Creo recordar que desde la versión 10. Sin embargo, aquellos que ya conozcan el programa se habrán dado cuenta de que en esta barra de herramientas ya vemos alguna novedad. Por ejemplo, algún icono, como estos que hay aquí, de los que hablaremos inmediatamente, y que son precisamente dos de las características a las que me voy a referir en primer lugar. Lo primero que voy a hacer es hacer clic con el botón derecho del ratón en esta zona. Permitidme que os muestre bien
esta zona vacía de la barra de herramientas y voy a personalizar la barra de herramientas. Yo estoy trabajando ahora mismo en un Mac. La forma en que esto se produce en un ordenador Windows es ligeramente distinta, pero también os lo voy a enseñar mediante una captura de pantalla. Lo que quiero hacer es lo siguiente, arrastrar la barra aquí para tener la barra de herramientas por omisión. Así es exactamente como aparece el programa Accordance 12 cuando no hemos realizado ningún cambio en esa barra de herramientas. Naturalmente habrá personas que preferirán, en lugar de icono y texto, tener solo los iconos, lo cual es un poco críptico si no se conocen bien, o solo el texto, que resulta quizá algo aburrido, o bien ocultar totalmente la barra de herramientas, cosa que no vamos a hacer. O también utilizar un tamaño más reducido para que no ocupe tanto espacio en la pantalla. Yo lo voy a dejar, en este caso, en el tamaño normal. Y, como digo, vamos a ver a partir de ahí, os voy a enseñar una captura de pantalla de cómo se realiza este proceso que acabo de realizar yo en un ordenador Windows. Cuando hacéis clic en una zona vacía de la barra de herramientas y escogéis la opción personalizar barra de herramientas, en Windows os aparecerá esta pantalla, donde, como veis, siguiendo las convenciones de Windows, porque el programa para Windows es un programa nativo, es decir, no ha sido una adaptación del Mac a Windows, sino que es un programa independiente que sigue todas las convenciones de Windows, del sistema operativo, y entonces veréis que hay dos zonas, una a la izquierda, otra a la derecha, y para poder luego agregar o quitar alguno de los iconos de la barra de menús, lo que hay que hacer es resaltarlo y agregar para pasarlo a esta otra parte, a esta otra ventana, o al revés, si queremos quitar alguno, lo resaltamos en la parte derecha y le damos al botón quitar. Restablecer nos permite volver a la barra de herramientas que teníamos originalmente. Bien, dicho esto, para los usuarios de Windows, que naturalmente hay muchos, esto por un lado. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a comenzar con las pilas. Las pilas, como me decía alguien ayer, no son las baterías, sino que se refiere a algo que algunos de nosotros, que ya peinamos canas, hemos hecho durante muchos años, antes de la aparición de la informática personal, de las computadoras, de Internet, y era ir acumulando toda una serie de materiales, de recortes de prensa o de revistas, de hojas manuscritas, luego más tarde de post-it, aquellas hojas que se pegaban en distintos lugares, ir acumulando toda esa información que a veces, para ser un poco más ordenados, pues uníamos mediante un clip de oficina, y lo dejábamos ahí en el escritorio o en un cajón, y esa era la forma en que antiguamente, y no hace tanto tiempo, nos dedicábamos a recopilar información que luego pensábamos que podríamos utilizar en el futuro para un trabajo, para un estudio, para un artículo, para lo que fuera. Pues bien, esa es un poco la imagen, esa es la metáfora, la analogía que se utiliza en Accordance para referirse a lo que es la pila. ¿Qué es una pila en Accordance? El primero de los grandes avances que contiene la versión 12. Pues se trata de que nosotros, que estamos aquí pues leyendo, por ejemplo, Juan 4:1, el pasaje de la mujer samaritana, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana,
Yo tengo abierta la Reina Valera de 1960. Lógicamente se puede abrir pues cualquier otra versión en español, en los idiomas originales, en inglés. En fin, eso dependerá de la biblioteca que cada uno tenga, de la que disponga cada usuario. Pues bien, estamos en la versión del 60 y vemos que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Entonces, digamos que estamos interesados en este tema. Jesús y la mujer samaritana, todo lo que eran los samaritanos en el siglo I, etcétera, y pues tomamos buena nota de ello. Y entonces voy a dejar, voy a quitar ahora esto. Y entonces comenzamos a marcar, a resaltar, pues un fragmento de este pasaje. Entonces podemos hacer varias cosas para añadir este pasaje e ir acumulando esas pilas, esos materiales, esa información que luego vamos a reutilizar. Podemos ir a este icono que ya aparece, que se llama añadir a la pila y que ya aparece en la barra de herramientas. Hacemos clic en el icono y ya hemos añadido automáticamente esa información. Yo había puesto aquí pues un pequeño mapa de Samaria anteriormente y ahora se ha añadido este texto. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer triple clic en la referencia bíblica para que se abra en este caso, una Biblia de estudio y nos dice, por ejemplo, aquí que Sicar, la ciudad de la mujer samaritana, era en una antigua versión nos dice Siquem, que es un lugar muy próximo, el lugar situado entre los montes Gerizim y Ebal. Bueno, esta información también me parece interesante. Podemos nuevamente añadirlo a la pila, pero en este caso lo vamos a hacer ahora a través del menú selección para que veáis una manera distinta de añadir el material. Selección, añadir selección a una pila, podemos añadirla a esta pila, que es la actual, o podemos crear una nueva. Vamos a añadirla, ya está. Veis que, y ahora lo comentaré, hay distintos colores según el tipo de información que estamos recogiendo. Aparte de hacer uso del material que hay en Accordance, también podemos utilizar recursos externos. Por ejemplo, Internet. Vamos a ver en este caso. Vamos a ir a Wikipedia. Wikipedia en español y vamos a buscar información sobre samaritanos. Vemos que hay un artículo sobre los samaritanos, pues parece interesante. Aquí, por ejemplo, algo sobre la historia de los samaritanos. Vamos a copiar esta información de Internet y volvemos a Accordance y aquí vamos a añadir un ítem de usuario. Como es un material que estamos recopilando de otra fuente que no es Accordance, pues vamos a pegar comando V o control V en Windows y ya tenemos el material aquí. Antes de que se me olvide, voy a ir nuevamente a Safari, voy a copiar comando C, control C para Windows y a pegar aquí la dirección de donde he sacado la información. ¿Por qué? Pues porque cuando el material que yo estoy acumulando, estoy apilando, estoy depositando en este repositorio, en este almacén de información que son las pilas, cuando lo hago desde una fuente externa,
no tengo automáticamente una referencia, un hipervínculo que me indique de dónde ha salido esa información. Entonces, para saber de dónde he extraído la información, he puesto aquí la URL de la página, en este caso de la Wikipedia en español. ¿Por qué digo esto? Porque como podéis ver en estas otras tarjetas, cada sección de una pila es una tarjeta, como hacíamos antiguamente, ir añadiendo tarjetas una encima de la otra. Cada tarjeta tiene una información que automáticamente se le asigna. Por ejemplo, lo primero que podemos ver es que aquí, no voy a hacer clic porque estoy moviendo la tarjeta, aquí, vamos a ver si lo vemos bien, dice miércoles 4 de enero de 2017 y nos indica, o sea, no solo la fecha, sino la hora en la que hemos añadido esa información a la pila. Aquí tenemos la fuente de donde hemos extraído esa información. En este caso es un pasaje bíblico de la Reina Valera de 1960, con números de Strong. Y así sucesivamente. Es decir, que toda la información que tenemos del propio programa Accordance va automáticamente a aparecer junto con la fecha, con la hora, con la fuente y en definitiva, con la información sobre los propios datos. Lo que hace es, nos pasa los datos, la información, los datos a la pila y además nos da datos sobre esos datos. Cuándo lo hemos añadido, a qué hora, la fecha, de dónde lo hemos sacado, etcétera, etcétera. Esto será muy conveniente, como veremos luego, para que esta información podamos reutilizarla, podamos usarla en nuestros proyectos, en un sermón, en un estudio bíblico, en un estudio personal, en una conferencia, en lo que sea. Lógicamente, cuando tenemos la fuente, podemos ir, bien, aquí ya tenía abierta supongamos que estamos en otro pasaje, en cuanto hacemos clic, aparece aquí la lupita pequeñita y hacemos clic en la fuente, vamos automáticamente al pasaje de donde hemos derivado esa información, que era Juan 4, 1 a 6. Por otro lado, aquí abajo teníamos un comentario, o bueno, unas notas de estudio. Voy a cerrar aquí para que veáis perfectamente que si hacemos clic, se abre el módulo del que hemos extraído la información, además por la página en el lugar exacto en el que hemos estado copiando esa información. Aquí no es posible hacerlo porque este vínculo no está activo, este hipervínculo. De momento, en las pilas, los hipervínculos no funcionan, pero no tengo ninguna duda de que próximamente lo van a hacer porque es algo que ya se ha estado comentando y sugiriendo por parte de los usuarios. En cuanto a la pila, debido a que se trata de un repositorio de información interno y temporal, digamos que la información no vamos a guardarla siempre de una forma permanente, sino que vamos a estar pues pensando en materiales. Voy a abrir, por ejemplo, siguiendo con el tema de los samaritanos, voy a abrir el comentario de Barclay y vamos a ver, vamos a buscar en el contenido alguna referencia a samaritanos, por ejemplo. Vemos que aquí tenemos algo, pero es de Mateo. Vamos a ir viendo otros aciertos. El territorio de los samaritanos. Bien, podemos ver información si añadimos una referencia bíblica para que nos esté hablando de Juan 4.
Vamos aquí a escribirlo en inglés. Entonces tenemos el pasaje en cuestión comentado por Barclay y vamos a ver, por ejemplo, vamos a copiar esta parte de aquí y un poquito más hasta ahí, hasta aquí. Entonces, otra opción para pasar esta información a la pila es el atajo de teclado comando opción K, que en Windows sería Control Alt K. Entonces, con este atajo de teclado podemos también pasar la información. Podemos cerrar esto tranquilamente. Ya lo tenemos aquí. Como veis, hemos recopilado información. Ya podéis ver la idea cuál es. Entonces, ¿cómo organizamos esta información? Como he dicho antes, tenemos un código de colores que nos permite saber el tipo de información. Las herramientas en rojo, los elementos personales que hemos añadido en verde, los textos bíblicos en amarillo, las imágenes en azul. Aquí, en esta ruedecita dentada, que es lo que se llama el menú de acción, tenemos la posibilidad de ordenar esta pila por el tipo de módulo, por ejemplo, ordenarlo por la fecha más reciente, en cuyo caso lo último que hemos agregado aparecerá arriba. También lo podemos ordenar por la fecha más antigua, en cuyo caso el mapa que antes yo recopilé estará en primer lugar. O también podemos ordenarlo por título o por importancia. Ahora no sucede nada porque yo no he marcado ninguna de estas tarjetas como importante o como favorita. Fijémonos que tenemos varios elementos interesantes en cada tarjeta dentro de la pila. Tenemos un botón para cerrar. Si yo hago clic en esta X, desaparece esa información. Tenemos otro botoncito aquí que es para copiar esta información en el portapapeles. Hago así y ya está en el portapapeles. Y tenemos esta estrellita que si hacemos clic en ella, convertimos esta tarjeta en verdaderamente importante para nosotros. La priorizamos. Entonces ahora sí, cuando vamos a ordenar por importancia, automáticamente la estrellita que hemos marcado aparecerá en primer lugar y luego las demás. Por tanto, tenemos distintas opciones para ordenar esos elementos, estos ítems o estas tarjetas, como queráis vosotros llamarles. Esto es básicamente lo que podemos hacer con las pilas, recopilar información. Voy a hacer una pequeña pausa en este momento para ver si hay alguna pregunta relacionada con lo que he dicho hasta ahora. Es decir, con las pilas, que es el primero de los elementos importantes de esta versión 12 que os estoy mostrando. Así que si hay alguna pregunta que queráis hacer, any questions? Bueno, muy bien. No veo en el chat ninguna pregunta. Y recordad que también podéis preguntar verbalmente haciendo clic en la mano que aparece en el panel de control y Linda me informará de que queréis participar. Os va a activar el micrófono para que podáis hacerlo en directo. Bien, entonces vamos al segundo gran elemento
Recordad también que estoy pasando por encima de esa información, dando los rasgos fundamentales, pero que tenéis toda la información muy detallada en el PDF que está en la sección de materiales. Así que ahí podéis encontrar la información con mucho más detalle del que podemos nosotros ahora dedicarle en apenas 1 hora y 30 minutos. El segundo gran elemento... Bien, lo que sí quisiera decir, una cosa que no he mencionado antes de pasar a lo siguiente, es que las pilas se pueden compartir. No se pueden sacar de Accordance, pero sí se pueden compartir con cualquier usuario de Accordance. Cualquier usuario que tenga la versión 12. De manera que, por ejemplo, lo voy a mostrar primero en Windows, las pilas están dentro de una carpeta que se llama Accordance Files, que automáticamente se crea cuando se instala el programa. Dentro de esa carpeta, que en Windows está, como veis, en este equipo, documentos, Accordance Files, aquí, donde pone Stacks, eso es la carpeta donde están las pilas. Por lo tanto, podéis tomar, si queréis compartir una pila con una determinada información con otro usuario de Accordance, podéis tomarla de esa carpeta y pues mandársela por correo electrónico, como he hecho yo, por ejemplo, con Linda, no con una pila, sino con el siguiente elemento del que vamos a hablar. Esto en Windows. En Accordance, para Mac, se encuentra aquí. Como veis, Accordance Files está dentro del disco duro, dentro de usuarios, vuestro nombre de usuario, la carpeta documentos, Accordance Files. Y dentro de Accordance Files tenemos Stacks. Y como veis, mi pila, que es de la que estoy aquí yo trabajando, mi pila, esta es la única pila que tengo ahora mismo, está dentro de esa carpeta. Puedo tomarla, puedo mandarla como un archivo adjunto a través del correo electrónico tranquilamente. Os voy a mostrar aquí cómo crear una pila. Este mismo botón de la barra de herramientas nos sirve no solo para acceder a la pila actual, o sea, para pasar material a la pila que tenemos de información, sino para abrirla o para crear una nueva. Vamos a decir, seminario online. Ya tenemos otra pila. ¿Cómo pasamos de una pila a otra? Pues aquí, en este botón desplegable, tenemos la que acabamos de crear, que lógicamente está totalmente vacía, y la actual. ¿Cómo pasamos de una pila y convertimos la otra en la actual? Pues aquí, en la rueda dentada, en el menú de acción, tenemos la opción convertir en pila actual. Lógicamente, como ahora mismo no tiene ninguna información, vamos a ponerle algo de información para que la pila tenga algún contenido, otro pasaje cortito de Juan, y luego podemos convertir esta pila, cuando estamos en mi pila, podemos convertir mi pila, ahora es la pila actual. Ruben? ¿Sí? Yes? There's a question. Los datos usados se pueden copiar en un documento de Word y si se puede hacer, ya tienen preestablecidas las notas a pie de página. Muy bien, muy buena pregunta. La información que tenemos en las pilas no la vamos a pasar directamente por ejemplo, a un procesador de palabras o de textos como Word.
porque stacks, pilas en español solamente tiene como propósito funcionar dentro del programa Accordance junto con el otro elemento del que vamos a hablar ahora, que son los escritos. Así que en un momento voy a responder a esa pregunta. Desde ahí, desde el escrito o las notas de usuario o las herramientas de usuario, sí que vamos a poder exportar a cualquier otro documento. No obstante, podemos hacer lo siguiente, puesto que aquí tenemos, voy a quitar esta estrellita, aquí tenemos la opción de copiar en el portapapeles. Lo que sí podemos hacer es clic, copiar, y ahora abrimos, por ejemplo, Word, y pegamos lo que teníamos en el portapapeles. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Vemos que hay un problema con la conversión del texto, porque este es un material que viene directamente de Internet, con lo cual esto se va a solucionar sin ningún problema. Pero como veis, esto es en pleno directo, y si hago, por ejemplo, para que veáis que funciona perfectamente con material de Accordance, si hago copiar en el portapapeles en el texto bíblico, entonces puedo pasar aquí y pegar, como veis, perfectamente. Esto es un tema relacionado con el Unicode. Es un tema técnico que los programadores tendrán que solucionar, pero que van a hacer ya mismo. O sea que no va a haber ningún problema. Pues bien, entonces, ¿sí? Estoy tratando de crear una pila, pero sin embargo no me sale la opción pilas en el área de trabajo. Como se indica en el documento que tenéis a vuestra disposición, para crear una pila tenemos que ir al archivo, al menú archivo. La pila es un archivo de usuario, por lo tanto archivos del usuario, y aquí tenemos nueva pila. Entonces si hacemos clic nos aparecerá este mensaje, y aquí podemos crear una nueva pila. Repito, archivo, archivos del usuario, nueva pila. Esa es la forma de crear. O bien, si nosotros hacemos clic en añadir a la pila, hacemos clic y mantenemos la opción abrir pila actual si ya la tuviéramos, o nueva pila. Desde aquí también nos aparece el mismo cuadro para poder darle un nombre y crear la pila. Bien, para cambiar el nombre de la pila simplemente le damos a renombrar pila. Lo podemos hacer con toda facilidad. Por ejemplo, supongamos que en vez de mi pila queremos ponerle pila de prueba o algo así. Pues ya le hemos cambiado el nombre. Seguimos teniendo la otra, Seminario Online, que solamente tiene un texto bíblico, y esta donde hemos hecho nuestras pruebas. Entonces, ahora es el momento de, si no lo tenemos en la barra de herramientas, hacer clic con el botón derecho en una zona donde no haya iconos, personalizar barra de herramientas. Recordemos que en Windows el proceso es diferente, pero se trata de lo mismo, y vamos a añadir, para hacerlo más sencillo, este icono que dice escritos. Así que tomamos este icono y lo arrastramos al lado de la pila y damos a aceptar. En Windows se trata de seleccionar el icono escritos y de pasarlo de la parte izquierda a la parte derecha, para que así se añada a nuestra barra de herramientas. Una vez que tenemos esta barra ya con el icono, es mucho más sencillo hacer clic y nuevo escrito. Entonces nos aparece un selector de plantillas, porque este
documento, esta nueva función de accordance que llamamos escritos, nos va a permitir crear toda una serie de documentos y para ello podemos utilizar cualquiera de las plantillas que ya contiene, que ya vienen directamente con el programa. Voy a cancelar antes de seleccionar para mostraros que también se puede abrir, igual que las pilas, también lo podemos abrir desde archivo, archivos del usuario, en lugar de nueva pila, nuevo escrito. Y también aparece el selector de plantillas. Entonces tenemos una plantilla predeterminada, una plantilla en blanco, podemos optar por una plantilla que es una conferencia, no es que sea una conferencia, sino que es el esqueleto, es el bosquejo de lo que puede ser una conferencia. Una lección, un sermón general, un sermón deductivo, un sermón práctico, un sermón temático, un sermón exegético, un sermón narrativo, un artículo, como veis, muchas opciones. Y además, como os mostraré luego, podemos nosotros crear nuestras propias plantillas. Pero para hacerlo sencillo, y puesto que estamos hablando de Jesús y la mujer samaritana, pues vamos a utilizar el sermón general. Entonces seleccionamos la plantilla, hacemos clic en seleccionar y ya tenemos, voy a cerrar la biblioteca para tener más espacio, y ya tenemos aquí ya tenemos aquí nuestro escrito, nuestra ventana de escritos. Un escrito, si decíamos antes que las pilas era como se solía hacer antes de las computadoras y de internet, si decíamos que era acumular una serie de tarjetas, de recortes, de información diversa para luego utilizarla, el escrito, siguiendo esa misma idea, siguiendo esa misma analogía, sería el documento donde nosotros vamos a utilizar en primera instancia esa información del archivo de pilas, en este caso de la que hemos creado o de cualquier otra que tengamos, con información, con datos que han venido a nuestra mente, que rápidamente hemos ido apilando, de ahí lo de pilas, apilar, recoger, recopilar, y ahora vamos a pasar esa información a un documento que va a ser un documento estructurado. Los escritos, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre para que pues tenga algún sentido. Vamos a llamarle escrito sermón. Como veis, no soy muy original, pero así nos entendemos. Bien, pues tenemos nuestro escrito sermón y hemos precisamente escogido un bosquejo que ya nos sirve como sermón. Entonces podemos, como veis, esto no es un documento, o sea, no es un procesador de textos o un procesador de palabras, sino que es algo más. Es un documento que es una página dinámica que tiene una determinada jerarquía, una estructura. La estructura ya está ahí, nosotros no tenemos que crearla, pero sí podemos adaptarla a nuestras necesidades, sin ningún tipo de dificultad y con gran flexibilidad. En este caso hemos partido el documento más parecido de las plantillas, más parecido a lo que nosotros queremos hacer. Si lo que estamos preparando es una conferencia, podemos utilizar el de conferencia o el de lección para una escuela dominical o una escuela sabática o para la catequesis o para lo que sea. O si no, crear a partir de una hoja en blanco, de una plantilla en blanco, crear nuestro propio escrito. Pues aquí, por ejemplo, pues lo que tenemos que hacer es Jesús y la mujer samaritana. Este va a ser el título y nosotros podemos pues, ponerle aquí otra información si queremos. Yo voy a poner simplemente el texto, Juan, capítulo 4, del 1 al 30. Digamos que es la sección que vamos a utilizar. Con la tecla del tabulador
paso a las distintas secciones que yo tengo aquí. No tengo por qué utilizarlas todas. Puedo cambiarlas a mi gusto. Puedo cambiar el orden. Puedo darle el nombre que yo quiera. Por ejemplo, se verá claramente si ponemos aquí algo de información. Introducción. Vamos a dejar la introducción de momento. Y vamos a ir al punto 1. Jesús como judío. El punto 2 será Jesús, Jesús como profeta. Y el punto 3 será Jesús como Mesías. Y alguno se preguntará quizá ¿qué es esto? Pues esta es la progresión de cómo ve la mujer samaritana a lo largo de la conversación a este hombre que le está pidiendo agua junto al pozo. Al principio, por eso tenemos, por ejemplo, el punto 1, Jesús como judío. Dice la mujer, ¿cómo tú, siendo judío, te diriges a mí, mujer samaritana, y me pides agua? Esta es la primera fase del encuentro entre Jesús y la mujer. El punto 2 le hemos llamado Jesús como profeta. Cuando Jesús empieza a hablarle a la mujer de cosas sobre su vida privada que solamente ella o los allegados a ella conocen, pero Jesús no podía conocer, entonces le dice la mujer, Señor, creo que tú eres profeta. Es la segunda fase. Y luego la tercera, cuando finalmente Jesús le ofrece el agua viva, para que no tenga que venir al pozo, y no se trata de un agua física, sino de un agua espiritual que realmente sacia. Entonces la mujer finalmente le dice, bueno, esperamos al Mesías, esperamos al Cristo. Entonces Jesús le dice, yo soy el que te habla. Por lo tanto, esa es la tercera fase. Y así podíamos crear, tener una conclusión. No tenemos tiempo, ni es el momento ahora, de hacer un sermón completo, pero ya veis un poco la idea. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos añadirle, por ejemplo, aquí que teníamos la introducción, que antes me la he saltado, voy a añadir introducción geográfica, por ejemplo. Y en el contenido voy a tomar este mapa que tengo aquí, lo voy a arrastrar hasta ahí. Pues bien, ahora ya tengo mi mapa en el documento, en el escrito. Para eso es básicamente para lo que nos va a servir la pila. Para, una vez recogida toda la información, pasarla de la manera que nosotros queramos a un escrito estructurado, en este caso un sermón, pero podría ser una conferencia, una lección, un artículo, lo que nosotros queramos. Cuando tenemos una imagen, podemos agrandarla para que se vea. Aquí tenemos solamente una pequeña muestra, y lo que a mí me gusta hacer es, con el botón derecho del ratón, podemos desplazar la imagen a donde queramos. A mí me gusta desplazarlo, por ejemplo, abajo, para que se vea un poquito mejor ahí en el centro. La región de Samaria o Samaria, que es la que en este caso he tomado del mapa de Accordance. Por lo tanto, la introducción va a ser una introducción geográfica. Y ahora, una vez hecho esto, voy a añadirle, voy a quitarle, Ruben, there's a question. Yes. ¿Los panales son fijos o se pueden modificar según las temáticas a investigar? Por ejemplo, hacer un panel de trabajo para las virtudes en textos bíblicos y otro que tenga como objetivo el estudiar la geografía del Nuevo Testamento.
Sí, la respuesta es que sí, se puede, si entiendo bien la pregunta, los paneles, por supuesto, se pueden... Estaba intentando, voy a arrastrarlo otra vez. Los paneles, no sé si se está refiriendo, no sé si se está refiriendo al área de trabajo, a las zonas, que son cada una de estas zonas, llamamos zonas cuando está dividida por esta línea un poco más gruesa, o el área de trabajo, pero todo se puede guardar, de manera que nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí en favoritos, en... Al área de trabajo. muy bien, perdón, sí, ahora lo veo. Es que lo tengo en el otro monitor y no lo estaba viendo. Efectivamente, aquí en mis cosas, en la sección al final de la biblioteca, se van guardando los materiales personales. Entonces podemos guardar en favoritos y podemos guardar cualquier área de trabajo. Por ejemplo, supongamos que estoy trabajando en esto que vemos aquí mismo. Ahora pues puedo guardar, yendo al menú archivo, puedo guardar la sesión. Guardar la sesión significa que todo lo que tengo ahora en pantalla me lo va a guardar y cuando lo reabra, le voy a asignar un nombre, voy a hacerlo para que se pueda ver, le voy a asignar un nombre que sea, por ejemplo, Jesús y la Samaritana, y lo voy a guardar. Ya lo tengo guardado. Ahora cierro el área de trabajo y vamos a abrir. Bueno, puedo hacerlo de varias maneras. Puedo ir a donde lo había guardado y simplemente hacer doble clic y ya vuelvo a tener exactamente lo que tenía antes. Y además el área de trabajo, que por cierto, aquí no le he cambiado el nombre, pero podía haberlo hecho para que sea más claro. Y tenemos la sesión de Jesús y la mujer samaritana. Supongo que se refiere a eso, ¿eh? De manera que podemos tener un escritorio, por llamarle así, o un área de trabajo para el Nuevo Testamento, para el Antiguo, para estudios temáticos, para doctrinales, para lo que queramos, ¿eh? Vale, de acuerdo. Parece que sí, he respondido a la pregunta. Ahora voy a terminar esta sección y dar tiempo para que haya alguna otra pregunta. Bien, estaba diciendo que no vamos a completar este escrito, que se convertiría en un sermón, pero lo importante es destacar que en este menú desplegable, mostrar, yo puedo mostrar o imprimir, obviamente, cualquier, voy a poner todo, por ejemplo, todo lo que yo quiera. Es decir, si por ejemplo yo utilizo unas notas para dar un sermón y quiero tener unas notas completas con mi sermón para mí, pero luego eliminar ciertas secciones, por ejemplo, no, perdón, ahí no, aquí, no quiero que aparezca el resumen o no quiero que aparezcan las notas y quiero hacer una hoja diferente y entregarla a las personas que me van a estar escuchando, o un estudio bíblico, por ejemplo, lo puedo hacer perfectamente. Esta es la gran ventaja de los escritos, que son dinámicos y podemos mostrar o podemos ocultar lo que nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, tenemos menús de acción, podemos añadir un nuevo elemento. Como veis, empieza por el encabezamiento, ya le ha asignado automáticamente un número, pero nosotros podemos decir, queremos ocultar el marcador o queremos que sea un subítem, es decir, que esté dentro, uno nuevo que esté dentro del anterior. Y a su vez, dentro de este queremos otro subítem, ¿eh? Y así a perpetuidad. Es decir, que
podemos hacer tantos niveles como nosotros queramos. Además, tenemos la opción de cambiar los números romanos por letras o por números, otros números árabes o como queramos nosotros. Hay una opción siempre en esta ventana y en la mayoría de ventanas de Accordance que está en visualización, configurar visualización del escrito. Y como se puede observar, hay un atajo de teclado, una función rápida de teclado, como se llama en el Mac, que es comando T, es decir, en Windows control T. Esta es una combinación de teclado que todos deberíamos aprendernos de memoria porque se utiliza muchísimo. Entonces, cuando abrimos control T, nos da toda una serie de características que nosotros podemos cambiar en cuanto al escrito en este caso. Podemos cambiar el interlineado que hay entre la separación, entre líneas, podemos cambiar el color del fondo, podemos cambiar el tipo de letra, el estilo, el color del mismo, el tamaño, podemos cambiar el formato de la bibliografía y las notas finales, que es algo que os voy a enseñar ahora, y podemos, en definitiva, también en los hipertextos. Para que esto funcione, permitidme que cierre un momento y voy a... vamos a pasar aquí. Vamos a tomar, no aquí porque aquí, vamos a arrastrarlo y vamos a poner esta tarjeta, la vamos a poner debajo de aquí, de la sección. Fijaos que en la pila, estas referencias bíblicas, Génesis 33, 18 siguiente, Génesis tal, Josué, no están activas. Aquí no están activas. Pero, como por arte de magia, cuando las hemos pasado al escrito, a nuestro sermón, podemos observar que todas las referencias bíblicas aparecen aquí, en el cuadro de información, porque ya son vínculos activos. Génesis, Josué, que estaba por ahí, o Juan, o cualquier texto, por ejemplo, supongamos que Jesús como judío, y esto es Juan 1. Vamos a ver si conseguimos teclear. Juan 1, del 1 al 5. Lo estoy diciendo absolutamente por decir algo, por escribir algo. Cierro, me salgo y, como veis, se ha convertido automáticamente en un texto bíblico activo, que podemos ver en la parte inferior de la pantalla, o podemos ampliar, es decir, simplemente hacemos clic y se abre una nueva ventana con el texto que nosotros hemos seleccionado, en este caso Juan 1, del 1 al 5. Como podéis ver, bien, aquí está en su contexto, por lo tanto está del 1 al 5 más todos los versículos anteriores y todos los versículos posteriores, porque está en su contexto. Bien, entonces, como digo, esto que hemos arrastrado hasta aquí procede, por el color podemos, y porque aquí tenemos la fuente, vemos que procede de una herramienta de Accordance. Entonces, la herramienta sí está activa en la pila, pero cuando la pasamos al escrito, resulta que automáticamente nos ha hecho una bibliografía con el texto que nosotros hemos arrastrado desde esta ventana de pilas. En este caso, Barclay, comentario del Nuevo Testamento de Accordance. Y por eso, ahora que os he enseñado esto, voy a volver a visualización, configurar visualización del escrito, porque en esta sección es donde determinamos qué texto bíblico queremos ver, es decir, cuando hay una referencia bíblica, qué versión de la Biblia queremos ver, una versión
En este caso es la Reina Valera, podría ser una versión hebrea, una versión griega. Bueno, del Nuevo Testamento obviamente no sería hebrea. Bueno, sí podría serlo, porque hay un Nuevo Testamento hebreo en Accordance, pero bueno, eso no viene al caso. Y podemos indicarle el texto alternativo. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 no tiene los libros deuterocanónicos, con lo cual, si queremos los libros deuterocanónicos, podemos utilizar como texto alternativo Dios habla hoy con deuterocanónicos, o la Biblia de Navarra, que es la que he puesto aquí en tercer lugar, o cualquier otra que sí contenga los libros deuterocanónicos. Entonces, sea cual sea la referencia bíblica, siempre nos aparecerá en una u otra, dependiendo del libro de que se trate. Y por último, aquí en los marcadores de bosquejo, si en lugar de números romanos, pues queremos letras, y después en el segundo nivel queremos números, y en el tercer nivel, que todavía no tenemos nada, pero bueno, vamos a dejarlo en números, le vamos a decir aceptar, y como veréis, pues aquí ya ha cambiado. Teníamos números romanos y ahora tenemos letras, tal como nosotros le hemos dicho que lo queríamos. Ahora, ahora voy a utilizar el atajo comando T, es decir, control T en Windows, para abrir otra vez este diálogo. Si queremos guardar esta configuración para todos los escritos, para este y para todos los posteriores, entonces tenemos que hacer clic en valores por omisión. Nos preguntará si estamos seguros de que lo que queremos es guardar esta configuración para todos. Le decimos que sí, guardamos y luego le damos a aceptar. Porque si solo hacemos clic en aceptar, se aplicará la configuración a este escrito en concreto, pero no a los siguientes. Le decimos aceptar y ya tenemos la configuración con las letras, y después, por ejemplo, si hacemos así, y en vez de ocultar le decimos mostrar, después de la letra nos vendrá el número, y después del número mostrar otra vez, y después del número nos vendrá otro número, y así sucesivamente según la configuración que nosotros hayamos escogido. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Any questions? No. Couple of comments there in the chat box. Sí, puede mostrar cómo se vería tu trabajo ya puesto en un apunte de clase para compartir con los alumnos. Podría hacerlo si lo tuviera, pero de momento no tengo ninguno que compartir. De todas maneras, como he dicho antes, los que tengan la versión 12 de Accordance, si ahora mismo ya tienen la versión 12 de Accordance, pueden utilizar si despliegan el panel de control de esta videoconferencia, de este seminario online, en la sección materiales, donde pone seminarioonline.apaper, ese es un documento que está en este formato. Concretamente, voy a pasar de esta otra pantalla aquí. Vamos a ver si consigo arrastrar la pantalla. Ahí. Por ejemplo, aquí lo que estáis viendo es un escrito que se llama Seminario Online y que contiene toda la información detallada de este seminario que estamos celebrando en este momento, para que luego tranquilamente en casa, y el que tenga Accordance 12 pueda utilizarlo, modificarlo, en fin, como quiera. En este caso, tenemos la introducción, el tema, las pilas de las que hemos hablado, tenemos los escritos, que es lo que ya acabo de mencionar, y los demás puntos que vamos a tratar. Este escrito está hecho no en el formato sermón, sino, creo recordar, con el formato conferencia o algo así. Pero en cualquier caso, nosotros podemos venir aquí, por ejemplo, es una opción, crear un nuevo escrito y utilizar uno en blanco.
Utilizamos la plantilla en blanco, aquí ya nos dice añadir nuevo ítem. Vamos a suponer que queremos un devocional diario. Vamos a quitarle el marcador, porque esto es forma de título. De hecho, vamos a darle, porque tenemos la paleta de formato, la barra de formato, entonces podemos, lógicamente, poner el tipo de letra, podemos cambiar el estilo, podemos cambiar el tamaño. Por supuesto, aquí también lo que podemos hacer es mostrarlo más grande, cosa que debería haber hecho quizá antes. Mostrarlo más grande sin cambiar el tamaño. Esto es el zoom, que nos permite cambiar la ampliación sin cambiar el tipo de letra. El tamaño sigue siendo el mismo, es decir, 14. Entonces, en devocional diario vamos a poner lunes. Vamos a seguir. Ahora se me ha ido. Lunes. Aquí vamos a poner martes. Vamos a añadirle nuevo ítem. Bien, ya captáis la idea. Miércoles no voy a hacerlo todo, pero podríamos hacer... A ver si consigo escribir bien. Lunes, y vamos a poner, por un lado, lectura bíblica, y vamos a crear aquí, después de lectura bíblica, vamos a crear, a ver si, ahí, vamos a crear un nuevo subítem que va a ser motivos de oración. Y así sucesivamente. Entonces, dentro de cada punto, que podemos tenerlo por letras o como nosotros queramos, cada uno de los días de la semana, y vamos a tener una lectura bíblica y un motivo de oración. Esto no hace falta que aparezca. De hecho, podemos quitarle... Estoy añadiendo, de hecho, se lo quitamos ahí y aparece solo el título. Pero aquí tengo que mostrar al menos esto para que me aparezca. Vale. Entonces, una vez que tengo supongamos que he rellenado este devocional como a mí me ha parecido, porque voy a utilizarlo cada día, entonces aquí en la rueda dentada, en el menú de acción, aparte de renombrar, que eso ya lo hemos dicho antes, que también se puede hacer desde aquí, se puede guardar como plantilla. Entonces, nombre de la plantilla, devocional diario. Le damos a aceptar y ahora, cuando vayamos a abrir un escrito nuevo escrito, en las plantillas que tenemos se ha añadido nuestra plantilla personalizada. En este caso, un devocional diario. Evidentemente, esto significa que podemos adaptar los escritos a cualquier tipo de documento que nosotros queramos, de pastoral juvenil, de escuela dominical, de lección en una escuela, de clase magistral en un seminario o una facultad, lo que nosotros queramos, un sermón como se ha visto antes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los escritos. Aquí le podemos poner un título que nos lo hemos puesto antes, devocional, que ya aparece aquí, y en los escritos, aquí en la barra de menús, perdón, en la barra de herramientas tenemos el devocional, el escrito sermón y el seminario online, que era el otro que tenemos, además de la opción de nuevo escrito. Todo esto que nosotros hemos hecho se refleja aquí en la biblioteca. La biblioteca se abre haciendo clic simplemente aquí en
la barra de herramientas, y si vamos a la sección Mis cosas, que es la última, veremos que tenemos mis pilas y mis escritos, y se han guardado en el lugar en que antes les mostré, dentro de la carpeta de Accordance Folder. Tenemos la pila de pruebas, es esta, y el seminario online, que es el otro que antes he mostrado. Y dentro de los escritos, devocional, escrito sermón y seminario online. Es decir, que automáticamente Accordance va guardando en esas carpetas, va guardando nuestros escritos. Antes no he dicho nada sobre guardar los documentos. ¿Por qué? Pues porque automáticamente Accordance, como podemos ver en este, voy a volver al anterior, que lleva más tiempo, Accordance me está guardando automáticamente las versiones del documento. No hay necesidad de guardarlo. Para los usuarios de Macintosh, por ejemplo, recordarán que tenemos Time Machine, que es una herramienta del sistema operativo que cada X tiempo va guardando una copia de lo que se hace. Bueno, pues esto funciona de una manera parecida. Va guardando cada 5 minutos hasta la hora. A partir de la hora va guardando cada hora, y a partir de un día va guardando cada día, y a partir de cada semana, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre vamos a tener la versión actualizada. En este caso, podemos volver a la primera. Como veis, no había casi nada, no estaba, por ejemplo, el mapa, o a la actual, donde lo tenemos todo. Por lo tanto, no perdemos nada, todo se guarda automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer nada. Hay una pregunta de Graciela que dice, el contenido de este webinario es solamente para la versión 12, porque yo tengo el 11. Este seminario online es para la versión 12, porque es la que ha salido recientemente y la que incorpora estos elementos que yo estoy mostrando aquí. Para los usuarios de la versión 11, la actualización a la versión 12 cuesta muy poco. Muy poco, no recuerdo exactamente, pero tienen también la información en el PDF con la dirección de la página web de Accordance, y no estoy seguro, pero creo que es una cantidad simbólica o muy pequeña la que permite actualizarse a esta última versión, que es a partir de ahora con la que estaremos enseñando. Lógicamente vamos a ir enseñando distintas facetas. Hoy es el principio y solamente nos centramos en las novedades, pero vamos a seguir en lo sucesivo con otro tipo de seminarios, y lo haremos con la versión 12 porque es la que cuenta con todas estas funciones. Bien, ¿alguna pregunta sobre pilas y escritos y la combinación de estos dos elementos? Parece que no. Así que, código de descuento. Linda está escribiendo en el chat, código de descuento del 15%. Voy a preguntar, what's that exactly? Is that January 17th? Yeah, JAN17WB. Okay. That's the discount code, and they can use that to get 15% off of anything. Ok, vale, muy bien. Este código de descuento, por el simple hecho de estar presente en este seminario, es JAN17 Web. Este es el código que se puede copiar de aquí, y facilita un 15% de descuento hasta la medianoche de mañana, hora de Estados Unidos, para cualquier compra. O sea, y para cualquier compra significa para cualquier compra, desde la más pequeñita hasta la que uno quiera. O sea que ahí lo tenéis. Bien, vamos a pasar al siguiente
Hemos visto las pilas, hemos visto los escritos y se nos va el tiempo y hay tanto de lo que hablar que se hace un poco difícil. Voy a quitar ahora todo esto de aquí para que no nos liemos y vamos a hablar de los nuevos, de las mejoras que se han introducido en los análisis de las búsquedas. Yo la verdad es que me entusiasmo porque este tipo de funciones son las que dan sentido a tener el software bíblico para trabajar con los textos bíblicos y obras afines, naturalmente. Hasta ahora, las búsquedas, vamos a cambiar de versículos a palabras, las búsquedas, teniendo en cuenta que esto es una versión con los números de Strong, que siempre es conveniente, no puedo explicar ahora en detalle todos los entresijos, pero básicamente nosotros vemos solamente en la superficie, por decirlo así, vemos el texto castellano, pero realmente detrás, como podéis observar en el cuadro de información, el cuadro de automático, o sea, de información automática, abajo, nos está mostrando el texto griego original que está detrás de cada una de esas palabras y nos está mostrando la información gramatical, etcétera, de esas palabras. Bien, entonces nosotros buscamos en castellano y vamos a buscar, por ejemplo, planta. Tenemos aquí, y lo tenemos también aquí en la barra de herramientas, el icono de análisis. Hasta ahora este icono no estaba ahí tan visible, pero dado que la funcionalidad que se le ha dado al análisis de las búsquedas es tan considerable, que se ha creído conveniente darle relieve, mostrarlo claramente para que el usuario, hasta ahora esto estaba por aquí medio escondido, ahora está en el centro y hacemos clic y vamos a mostrar una gráfica circular, por ejemplo. Fijaos, nosotros hemos buscado la palabra planta. Aquí, hasta ahora, lo que teníamos era una gráfica pues más o menos bonita, pero totalmente estática, es decir, no se podía hacer nada. Solamente venía la información, los colores, pero no se podía hacer nada. Ahora, con la versión 12, todo, absolutamente todo es dinámico, todo, como voy a mostraros ahora mismo. En vez de, claro, si yo cambiamos aquí el número clave, que es el número de Strong, por la palabra, claro, se nos queda, pues eso, 25 veces planta. Tengamos en cuenta que no hemos hecho una búsqueda flexible, sino una búsqueda exacta. Una búsqueda exacta. Aquí lo dice, 25 aciertos exactos. Entonces, para que esto tenga un poco más de chicha, de carne, pues tenemos que utilizar el número clave, es decir, los números de Strong. Dicho de otra manera, estamos viendo los términos originales que hay, tanto hebreos como griegos, que hay detrás de todas las veces que aparece la palabra planta en la Biblia. Entonces, desde las del Nuevo Testamento, que se caracterizan por la G, y por estar en griego, obviamente, fiteuo, kaf, es decir, varios términos hebreos, diversos términos hebreos y diversos términos griegos. Entonces, no solamente tenemos los resultados, sino que me fijo, por ejemplo, que aquí, en este segmento, nos dice que una vez tenemos fiteia, esta palabra, este número, así que vamos a hacer clic. Si hacemos clic nos dice simplemente, bueno, pues que como es un solo resultado, pues tampoco vamos a ver mucho más. Pero si yo quiero saber, ¿dónde estoy? Aquí. Si yo quiero ver ahora mismo dónde está ese resultado, no tengo por qué realizar otra búsqueda. Simplemente pulsando la tecla mayúsculas y haciendo clic en el segmento de esta gráfica circular, fijaos que automáticamente Accordance me ha mostrado
dónde se encontraba el número G5451, que es el número de Strong que corresponde a esta palabra griega, a este sustantivo griego que se suele traducir, en este caso se traduce como planta. Yo no he tenido que hacer absolutamente nada. Perdón, aquí vamos a ver otra palabra que quizá tenga un poco más de relevancia. Vamos a mostrar los análisis, la gráfica circular, porque antes la he cerrado sin darme cuenta. Fijaos que tenemos en el Nuevo Testamento, tenemos 114 veces la palabra amor, porque lo que nosotros hemos buscado es amor, tal cual, de manera exacta. Y aquí Rubén, nos dice que... Yes. ¿Puedes repetir qué decía apretar? Se entrecorta a veces. La tecla mayúsculas. La tecla mayúsculas. Es decir, cuando lo voy a hacer otra vez. Tenemos aquí este segmento, el más grande, pero vamos a buscar otro que sea un poquito más... tenemos el Ahab hebreo, Ahabá. Vamos a seguir con el griego. Fijaos que estamos trabajando a partir de un texto en castellano. Si yo quiero ver los 114 veces que aparece este número, G0026, es decir, agape, el sustantivo agape en griego, lo que hago es, manteniendo pulsada la tecla mayúsculas, hago clic simplemente con el botón izquierdo, como se ve aquí, y me aparece en este otro lado de la pantalla los 114 aciertos, es decir, las 114 veces de agape en la versión traducido como amor en la versión de Reina Valera 1960. Aquí nos dice, voy a hacer clic, aquí nos dice en la parte superior derecha, nos indica qué ocurre cuando hacemos clic, porque lo que se obtiene al hacer clic dependerá del tipo de texto que estamos utilizando. Entonces, en este caso, que es un texto con números de Strong, nos dice haga clic para buscar un resultado concreto, que es lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, de los 114 que teníamos aquí, ahora no estoy pulsando la tecla, perdón, la tecla mayúsculas. La tecla mayúsculas solo la he usado para que me hiciera la búsqueda. Si simplemente hago otro clic, lo que me muestra es las veces, no me interesa tanto en este caso la mayor parte del pastel, del segmento más grande de la gráfica, sino que me dice amado. Y ahora lo que me está buscando es, hemos cambiado la búsqueda, por decirlo así, como se puede observar aquí, amado, y entonces me está diciendo, me está desglosando las distintas palabras, como estoy buscando toda la Biblia, pues tanto griegas como hebreas, me está desglosando todos los términos que se han traducido alguna vez como amado y que corresponden a estos términos, a estos vocablos hebreos y griegos. Y yo no estoy haciendo absolutamente nada, salvo el clic. Y aquí puedo volver a los resultados anteriores. Es decir, cuando estamos haciendo una búsqueda de este tipo, como podéis ver, hasta que ya se nos acaba y aquí no aparece ninguna flecha, y volvemos al original. Lo que estamos haciendo es buscar en horizontal, nos estamos extendiendo, estamos buscando, no estamos profundizando en una sola búsqueda, sino que estamos ampliando la búsqueda y digamos que, por decirlo de alguna manera, lo que tratamos de hacer son búsquedas paralelas, ideas que tenemos para comprobar cómo se traduce de una manera, cómo se traduce de otra. No estamos profundizando
en una sola búsqueda. Esto es lo que se hace haciendo clic en cualquiera de los segmentos. Si nosotros tenemos un texto griego, por ejemplo, vamos a utilizar este. Ya sé que no todo el mundo va a seguirme quizá, pero permitidme el ejemplo. Aquí estamos buscando el término griego y ya podemos buscarlo en griego y buscar el verbo, por ejemplo, agapao. Entonces, vamos a hacer la gráfica circular, que es esta. Vamos a prescindir de la anterior. Y entonces aquí tenemos un cuadro, un menú desplegable y podemos ver, bueno, el lexema va a ser el mismo, es decir, agapao, porque esto es el que hemos buscado. Las formas, por ejemplo, fijaos las distintas formas del verbo. Todo esto son formas verbales del verbo agapao en el Nuevo Testamento, puesto que es lo que nos ha encontrado ahora, porque estamos buscando el Nuevo Testamento. O vamos a buscar, por ejemplo, por tiempo verbal. 78 veces en presente, 32 en aoristo, 16 en futuro. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el futuro. Amaré. Bueno, pues lo que queremos ver es, si hacemos clic, lo que vemos es el desglose de esas formas. Voy a hacerlo otra vez. Hay 16 ocasiones en las que se utiliza el verbo en futuro. De esas 16 ocasiones, 10 corresponden a la segunda persona, 1 a la primera persona y 5 a la tercera persona. ¿Verdad? Vale. Ahora, volvemos al anterior. Si yo quiero ver dónde están estas 16 ocasiones en las que aparece el verbo agapao, el verbo amar, en futuro, simplemente ahora sí pulso la tecla mayúscula, hago clic y aquí me aparecen las 16 veces en que el verbo griego amar, agapao, ha sido encontrado en el Nuevo Testamento. Algo que nos obligaría a hacer más búsquedas, por ejemplo, con la versión 11, pero que en la versión 12 podemos hacer sin ningún esfuerzo, simplemente haciendo clic en los distintos segmentos de la gráfica, en este caso, de la gráfica circular. ¿Alguna pregunta?